Aunque son dos noticias que conciernen a Portugal, tienen y tendrán un impacto directo en España. Nuestro vecino ibérico ha revelado dos importantes novedades ferroviarias que te cuento en este vídeo. Aunque hablamos de dos noticias que afectan al área de Lisboa y a la nueva ruta de alta velocidad aún en obras entre Évora y Elvas, supondrán importantes mejoras para las comunicaciones entre el centro de España o Extremadura hacia Portugal, en un momento donde estamos comprobando cuán importante es tener una buena vecindad. Y es que especialmente la zona de Badajoz y Mérida se verán muy beneficiadas por estas novedades, que comenzamos con la que afecta al área metropolitana de Lisboa, en el que ANA Aeroportos presentó algunos detalles adicionales del proyecto para el nuevo aeropuerto Alcochete Benavente, detallando el paso por túnel a través del aeropuerto del enlace ferroviario que servirá tanto a trenes de alta velocidad como a trenes para servicio dedicado entre el aeropuerto y Lisboa. Muy relevante no solo por saberse que dicho enlace será atravesando la nueva infraestructura bajo tierra, sino que además ha dejado caer la idea en cuanto a cómo serán los servicios que la conectarán a Lisboa ciudad. Y es que se ha anunciado que habrá un mínimo de 2 conexiones express por hora, lo que hará que la conexión entre el aeropuerto y Lisboa Oriente dure apenas 20 minutos, donde además se espera que dicho servicio que se ofrecerá por tren sea más denso y con una mayor variedad de orígenes y destinos que el actual. Una novedad importante, ya que parece claro que el gobierno portugués quiere dar máxima prioridad a una buena conexión de esta relevante nueva infraestructura, que busca descongestionar a la actual aeródromo lisboeta y servirá para que Badajoz y Mérida estén mucho más cerca de un gran aeropuerto internacional que ahora con Madrid-Barajas, ya que los tiempos de viaje que se ofrecen en los planes entre estas ciudades y la capital portuguesa no llegarían a la hora y media, por lo que la nueva parada en el nuevo aeropuerto más cercano podría rondar la hora de viaje o incluso rebajarla. Tenemos que recordar que la nueva conexión por alta velocidad que unirá Lisboa a España a través de Badajoz sumaba recientemente una confirmación muy relevante, la del llamado tercer cruce del Tajo, una nueva travesía que se espera que se complete para 2034 y que dará servicio a todo el corredor suburbano Lisboa-Barreiro-Piñalnovo-Setúbal, que se añadirá al corredor Lisboa-Piñalnovo Aeropuerto. Una gran infraestructura donde, de los 4 carriles previstos para el nuevo puente, 2 estarán dedicados a la nueva línea de alta velocidad Lisboa-Madrid, así como a la futura rama de la línea de alta velocidad Lisboa-Oporto, que pasará por el aeropuerto, incluyendo 2 a servicios convencionales de pasajeros y mercancías. Novedades que también dejan ver la magnitud del proyecto en el que se trabaja desde el país luso y que cambiará por completo no solo la movilidad sobre raíles, sino la aeroportuaria. La otra noticia no queda muy lejos, pues también afecta al mismo corredor, concretamente a la nueva línea ferroviaria entre Évora y Elvas, cuya gran novedad es que tras mucha espera y continuos retrasos, se ha anunciado que han arrancado oficialmente sus primeros ensayos a 200 km/h, unas pruebas que se realizarán con una composición de convoyos de Portugal formada por una locomotora 5600 y 2 coches intercidades que se trasladaron recientemente desde Lisboa hasta Évora, lo que acerca un poco más la apertura de este esperado corredor que acumula muchas demoras en sus fechas de finalización y puesta en servicio, en la que será la primera línea de alta velocidad propiamente dicha de Portugal. Hablamos de un tramo integrado en el corredor internacional Sines-Badajoz de 88 kilómetros de nueva construcción, concebida para tráfico mixto de viajeros y mercancías, y donde, aunque la plataforma es compatible con la vía doble, se abrirá por el momento en vía única. Una infraestructura que está diseñada para velocidades máximas de 250 km/h para viajeros y de 120 km/h para mercancías. Dispondrá de sistemas de señalización y control compatibles con ERTMS, siendo una condición clave para su interoperabilidad y para que por ella puedan circular en un futuro los trenes que unirán Madrid y Extremadura con Lisboa en tiempos mucho más competitivos que los actuales, así como un número de frecuencias mucho más notable que las pobres condiciones de viajes actuales. Una infraestructura que tras meses de pruebas menos visibles
como los ensayos de carga en viaductos, entra en una nueva fase clave que permitirá comprobar el comportamiento real de la vía, la catenaria y la interacción entre tren e infraestructura antes de la apertura al servicio comercial, cuya fecha de momento no es oficial, pero debería estar ya por fin muy cerca tras hablar en su día de múltiples calendarios nunca cumplidos. Por lo que este inicio de pruebas es más relevante de lo que podría pensarse y estaremos muy pendientes de su devenir. Una Portugal que al fin parece tomarse en serio la mejora de su red ferroviaria tras tantos años sin apenas inversiones y que cada vez más comienza a concretar proyectos, inversiones y fechas de las que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.